Apreciados hermanos, amigos, les saluda José Cabello de la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Y también les saluda a su hermano en Cristo, José Brancabello, encargado de multimedia. Estamos aquí para hablarles en cuanto al curso sobre devocionales. Claro que sí, tenemos un curso sobre devocionales con muchos ejemplos presentados por nuestro hermano Saturnino González. Estamos seguros que este curso, en primer lugar, será de edificación para todos aquellos que escuchen los devocionales. Pero también invitamos a todos nuestros estudiantes y suscriptores para que conforme escuchan estos devocionales vayan haciendo notas sobre el bosquejo del estudio, que también vayan tomando notas sobre la dirección de estos devocionales y así capacitarnos para preparar nuestros propios devocionales. Devocional. Mirad. Velad. Y orad. Dios les bendiga. Amados hermanos y hermanas, bienvenidos a una meditación más de la palabra del Señor. Amén. Vamos a entonar el número 16, cántico número 16 del himnario Cánticos Espirituales, himno titulado Cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de ti. Amén. Amén. El emperador Vespasiano ordenó a su hijo Tito atacar la ciudad de Jerusalén y el templo del mismo para destruirlos frente a las revueltas judías que se sucedían desde hacía 4 años antes. En las primeras semanas del año 70 después de Cristo, Vespasiano, el general romano, se le proclamaba nuevo emperador. 4 años antes, Nerón había fracasado en apaciguar
las revueltas judías. Recién reconocido como emperador romano, Tito encargó a su hijo primogénito, Tito Vespasiano, la conquista de la ciudad sagrada de los hebreos. Tito quedó al mando de 4 legiones, unos 60,000 hombres entre legionarios, jinetes, tropas auxiliares, ingenieros e innumerable personal. Una fuerza colosal a la altura de lo que también era un descomunal desafío. Jerusalén, en efecto, parecía una ciudad inexpugnable. Estaba fortificada con 3 murallas y albergaba, además del recinto del templo, 2 tremendas fortalezas. El antiguo palacio de Herodes el Grande, con 3 torres imponentes, y la fortaleza Antonia, en el ángulo noroccidental del templo, con 4 torres muy potentes. Además, en la ciudad se habían hecho fuertes varios grupos de celotes, una corriente de judíos exaltados que propugnaban desde hacía décadas la rebelión contra el poder romano. A la llegada de Tito, todos estaban dispuestos a luchar hasta la muerte, y frenaron todos los intentos de los judíos más moderados y pacíficos de llegar a un acuerdo con los romanos. El sitio de Jerusalén duró 5 meses, de marzo a septiembre del año 70, y conocemos su desarrollo gracias al escritor Flavio Josefo, un judío al servicio de Tito que lo relató detalladamente en su libro La guerra de los judíos. Flavio Josefo relata así: Tito inició el ataque por el norte. Sus tropas desplegaron la impresionante maquinaria de asedio romana. Balistas y otros ingenios castigaban a los defensores con un bombardeo de piedras y jabalinas, mientras la infantería trataba de perforar las murallas mediante arietes, vigas de madera montadas sobre plataformas o en torres móviles. Al ver que los romanos estrechaban cada vez más el cerco, los judíos respondieron arrojando antorchas encendidas contra las máquinas de guerra romanas. Ante la feroz resistencia de los sitiados, cuenta Josefo que Tito permitía a sus soldados crucificar cada día a 500 prisioneros judíos frente a las murallas para intimidar a los que resistían. Eran tantas sus víctimas que no tenían espacio suficiente para poner sus cruces, ni cruces para clavar sus cuerpos. Tito levantó un muro de circunvalación en torno a la muralla de la ciudad, a fin de que nadie de entre los sitiados pudiera salir de noche en busca de alimentos. El bloqueo se hizo sentir pronto, y la cruda realidad de la hambruna se adueñó de Jerusalén. Josefo, que entró en la ciudad como embajador del general romano, da testimonio de los devastadores efectos de esta estrategia. En sus palabras escribió así: los tejados estaban llenos de mujeres y de niños deshechos, y las calles de ancianos muertos. Los niños y los jóvenes vagaban hinchados como fantasmas por las plazas, y se desplomaban ahí donde el dolor se apoderaba de ellos. Un profundo silencio y una noche de muerte se extendió por la ciudad. A ello se sumaba el régimen de terror impuesto por los jefes de la rebelión, que ordenaban asesinar a quienes intentaban huir o ocultar algún alimento. Josefo cuenta el caso de una mujer que mató, asó y devoró a su propio hijo, y ofreció a los jefes de la rebelión los restos para que participaran en el macabro banquete.
uno de los generales, Juan de Guiscala, y sus hombres, judíos, rebeldes judíos, mataban a sangre fría a las mujeres embarazadas, asimismo a los recién nacidos. Los agarraba de los pies y los lanzaba contra la pared. Instados por Tito, los legionarios prosiguieron la lucha con redoblada ferocidad. Al ver que los romanos estrechaban cada vez más el cerco, los judíos respondieron arrojando antorchas encendidas, como lo hicieron en el ataque inicial. La batalla cuerpo a cuerpo continuó en la ciudad baja, que también fue saqueada e incendiada. Los archivos, la cámara del Sanedrín y todas las casas y mansiones que se habían salvado hasta entonces quedaron ahora arrasados. La represión de los legionarios romanos fue feroz. Josefo lo expresa con una imagen impactante. Degollaron a todos aquellos con los que se toparon. Taponaron con sus cadáveres las estrechas calles e inundaron de sangre toda la ciudad. De modo que muchos incendios fueron también apagados por esta carnicería. Judea quedó casi arrasada. Aunque las cifras de muertos y desaparecidos que da Josefo tal vez sean exageradas, quizás hubo unos 250,000 damnificados en un país que no debía de llegar al 1,000,000 de habitantes. La inmensa mayoría fueron vendidos como esclavos. Unos pocos se destinaron a combates de gladiadores, otros a las minas de Egipto, y los menos volvieron a su vida normal en un territorio arruinado. Tito ordenó destruir por completo el templo y las demás construcciones herodianas. Solo dejó en pie las 3 torres del palacio de Herodes como testimonio de la fortuna del conquistador. Así escribe Josefo. Estos acontecimientos habían sido pronosticadas ya 37 años antes. En Mateo capítulo 24, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, leyendo los versículos 1 y 2, podemos leer lo siguiente. Y dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículos 15 en adelante. Al hacer el pronóstico de lo que acontecería años después, nuestro Señor Jesucristo da sus recomendaciones. 37 años antes, la amenaza pendía sobre la ciudad de Jerusalén y sobre el pueblo judío. Las advertencias habían quedado hechas. La nación de Israel quedaba advertida. Los más cercanos a nuestro Señor Jesucristo, los que le seguían fielmente, estaban atentos a lo que iba a acontecer. Nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 13, versículo 28, les dijo así: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Había señales. Había señales de que esto iba a acontecer. No fue algo repentino. No fue algo sin advertencia. ¿Por qué? Porque desde el año 66 la rebelión judía comenzó a cobrar fuerza. Y el hostigamiento del ejército romano se iba recrudeciendo, que culminaría con la destrucción de la ciudad y del templo de Jerusalén. Por eso nuestro Señor Jesucristo les decía en el versículo 15, del capítulo 24 de Mateo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, refiriéndose al templo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, abominación, lo abominable, lo inmundo, está hablando del ejército, del ejército extranjero, desoladora, destructora. Cuando veáis en el templo, cuando veáis en la ciudad santa el ejército extranjero, versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Nuestro Señor Jesucristo dice a sus discípulos: huyan, pónganse a salvo. Está hablando de los aspectos físicos y espirituales. ¿Por qué? En el aspecto físico, pónganse a salvo. En el aspecto espiritual, no te encuentre la muerte desprevenido. Debes estar también a salvo espiritualmente. Porque en el mismo capítulo 24, de los versículos 29 en adelante, habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, aparte de advertir a los discípulos de ponerse a salvo de manera física, también la recomendación de estar a salvo en el aspecto espiritual. Recomendación muy importante para nosotros en la actualidad. Meses previsores de lo que ahora estamos padeciendo. Transcurrieron meses para que pensáramos, para que meditáramos. Los gobiernos de América, incluso los gobiernos de Europa, tuvieron meses para tomar previsiones. Lo que ahora estamos padeciendo ya se sabía. Ya se sabía. Y los que estamos participando de este mensaje, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es huyan. Pónganse a salvo. En el aspecto físico. Conducirnos de acuerdo a las indicaciones que ya una y otra vez se han recomendado.
aislamiento social, higiene excesivo y otras recomendaciones que ya no tiene caso estarlo repitiendo ahora. Pero hay que hacerlo. En el aspecto espiritual, tomar en cuenta de que debemos estar bien con Dios, de que nuestra adoración a Dios sea espiritual, que cada día, como recomendaba el apóstol Pablo, ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es lo que día a día debemos estar practicando, preservándonos para cuando lleguen estas cosas. Porque decía el profeta Jeremías, ¿qué haréis cuando llegue el fin? Huyan, pónganse a salvo, física y espiritualmente. Una recomendación para los discípulos de Cristo Jesús y la misma recomendación para cada uno de nosotros. Segunda recomendación. Versículo 17 del capítulo 24 de Mateo. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. No pongas prioridad en las cosas materiales que no te servirán. Se lamentan muchos gobiernos de las pérdidas económicas. Tal parece ser que la economía vale más que la vida humana. Tal parece ser que el dinero es mucho más importante que la salud espiritual. No pongas prioridad a las cosas materiales. Las cosas materiales de nada te van a servir. Ya decía Lucas en el capítulo 12, versículo 15. Transcribiendo las palabras de Cristo Jesús. Versículo 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16. Refiriéndoles la parábola, les dijo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es la misma pregunta, hermanos y hermanas. Los que son del mundo se preocupan por la economía. Gobernantes que dicen: es peor el remedio que la enfermedad. Gobernantes que dicen: es mejor dejarles una economía solvente a los nietos y a los hijos.
y que los padres y los abuelos se mueran. La vida no es importante como la economía, piensan ellos. Pero dice el versículo 21, así es el que hace para sí tesoro, no es rico para con Dios. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De qué sirven los bienes materiales si no estás listo con la condición de tu alma? Este rico insensato pensó que el bienestar del alma, la salud del alma y la vida del alma consistía en los bienes guardados. Pero no, a la mera hora, ¿de qué sirve? El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Ponte a salvo. El apóstol Pablo también define a estas personas que se interesan más por la economía que por la salud de la persona, tanto física como espiritual. En su carta a los Filipenses capítulo 3, en el versículo 18, y lo describe así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Las personas afamadas por las cosas materiales que nos sirven ante esta pandemia no nos van a poder salvar de esta pandemia si estamos solamente empecinados en las cosas materiales, el fin de los cuales será perdición. Su Dios es el vientre, su gloria es efímera porque es vergonzoso. Solo piensan en lo terrenal. Pero nosotros, hermanos, dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta ciudadanía, para ganarla, hermanos, para ganar esta ciudadanía, tenemos que adoptar la actitud correcta. En el capítulo 1 de la misma carta, de la misma epístola de Pablo a los Filipenses, dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Por eso tenemos que preservar nuestra vida, cuidar nuestra vida física, para vivirla en Cristo. ¿Y qué es vivirla en Cristo? Dice en el versículo 22, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Qué es vivir en Cristo en nuestra vida física? Vivir en la carne resulte beneficioso para la obra de nuestro Dios. Más adelante dice el versículo 24, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, que nuestra vida física la tenemos que cuidar porque tenemos que seguir predicando el Evangelio. Nuestra vida física es valiosa.
porque somos reyes y sacerdotes de Cristo en este mundo. Somos luminares en este mundo. Somos embajadores de Cristo. Nuestro mensaje es reconciliados con Dios. Por eso, hermanos, cuidemos nuestra vida física. Pero también el hecho de morir no es algo finito, no es algo lamentable. ¿Por qué? Porque el morir en Cristo es ganancia. Versículo 21. Para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ya lo decía el apóstol Pablo mismo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, cuando escribe así en el versículo 16 en adelante: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol dice: en nosotros se va a manifestar la gloria venidera, que es inimaginable a nuestro entender humano. Por eso es que el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, estando aquí. ¿Por qué? Porque si estoy aquí con vida, luego entonces soy siervo de Dios, estaré predicando el evangelio, estaré sirviendo a mi Dios, que resulte en beneficio de la obra. El morir es ganancia, teniendo deseo de partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por eso, la recomendación de nuestro Señor: no desciendas a tomar algo de tu casa. No pongas prioridad en las cosas materiales que no te servirán. Otra recomendación, ahí en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 18: y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. No vuelva atrás para tomar su capa. Ya está en el campo. No está en la ciudad. Está en el campo. Está fuera de la ciudad. La ciudad va a ser sitiada. La ciudad va a quedar sin agua y sin alimentos. De la ciudad nadie va a poder escapar porque va a ser sitiada. ¿A qué regresas allá? No gastes el tiempo por cosas banales, exponiendo tu vida. La recomendación es lógica, es sensata. No salgas a menos que sea necesario. Es que ya me aburrí dentro de la casa. Es que no tengo nada que hacer. Mi pregunta es: ¿cómo es posible que no se tenga nada que hacer? Habiendo tantas cosas que hacer en el aspecto material y en el aspecto espiritual, mucho más en el aspecto espiritual. Tanto de qué meditar en las cosas espirituales, tanto de consejos bíblicos, tanto de información, tanto de estrechar nuestra relación con Dios en estos momentos.
ya estás en el campo, estás fuera de la ciudad, casi decirte fuera de peligro. No vuelvas al lugar de peligro. Son cosas banales. No expongas tu vida. No busques lo efímero. Actitudes, hermanos. Actitudes maduras que debemos tomar. Actitudes sensatas. Prioridades. Por último dice el versículo 20. Orad. Orad. Hablando literalmente, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: oren porque Dios no permita que vuestra huida sea en invierno o en día de reposo. En invierno por lo frío, día de reposo porque no podréis avanzar más de una milla. ¿Cómo vas a escapar en estas condiciones? Pero lo más importante en este punto es orar. Pongámonos en oración para que esta situación no sea de lo más extremo. ¿Para quiénes? Para los discípulos, para los hijos de Dios. Porque aquí en los versículos 21 y 22 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hasta en este punto, Dios todavía estaba dándoles un lugar especial a los escogidos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Hay un pasaje contextual y que se encuentra en Marcos, capítulo 33, hablando sobre el mismo evento del que estamos abordando en Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 13, versículo 33, hay 3 recomendaciones que hemos repetido en estas sesiones, en estos devocionales, una y otra vez. Recomendaciones de nuestro Señor Jesucristo, recomendaciones apostólicas. Mirad, velad y orad. Mirad, velad y orad. Mirad. Estar atentos a todo. Estar al día. Es lo que implica. Mantente informado. Es lo que necesitas hacer. Mirad. Estar atento. Segundo, velad. No te descuides. Velad, se hace un ejemplo de cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba de aquel hombre. En el capítulo 24 de Mateo, donde dice, el versículo 46 en adelante: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Porque si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos,
vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está hablando de velar. Estarnos conduciendo tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual en una situación de cuidado, de vigilancia. La palabra vigilancia viene de la palabra vigilia, las horas de la noche, que es cuando viene el cansancio y uno se dispone a dormir. Pero dice el apóstol Pablo que esta no debe ser la actitud cristiana. El hecho de dormir en el aspecto espiritual no es la actitud cristiana adecuada. En primera carta a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 5 en adelante dice así: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. La segunda recomendación del Señor Jesucristo después de mirad, dice velad. Versículo 6 del capítulo 5, 1 Tesalonicenses. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Orad. Orad. Que estemos en estrecha relación con Dios. Que tengamos esa confianza de que tenemos a alguien con quien contar, con quien conversar. Son recomendaciones claras, específicas, que debemos tomar en cuenta. Una y otra vez lo hemos repetido. Y hermanos, decía el apóstol Pedro, aunque ya lo sabéis, yo se los quiero repetir. En segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice, repito, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados a la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Por eso lo estamos repitiendo una y otra vez. Se dice que para que la persona oyente capte bien las cosas, tiene que decírselo 7 veces. Que no esperemos hasta 7 veces. Con una vez que se nos diga, anotémoslo o grabemos el mensaje. Son extraídos de la palabra de Dios. Indicaciones directas del Señor Jesucristo. Mirad, velad y orad. Habrá contradicciones de los dirigentes del gobierno de este mundo. Pero quiero decirles que las direcciones de Dios son inmutables. Amén. Nuestro Dios no falla. Y Él quiere preservarnos para su gloria y para su honra. Para mí el vivir es Cristo. Cuidémonos aquí para seguir sirviendo a nuestro Dios. Y el morir es ganancia. Vivir sirviendo a nuestro Dios. Y cuando llegue
el día de nuestro fin, encontrar el premio y el galardón que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor lo bendiga. Amén. Y en el número 114 de Cánticos Espirituales dice: el gran día viene. El gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final, cuando justos y malos el gran juez apartará. Esperemos el juicio final. Está listo, la trompeta ya da la señal. Está listo, esperando el juicio final. Día triste viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final. Cuando el pueblo rebelde reprobado ahí será, esperemos el juicio final. Está listo, la trompeta ya da la señal. Está listo, esperando el juicio final. El gran día viene, muy pronto viene, cuando Cristo vendrá en poder. Mas el gozo lo sienten los amados del Señor. Esperemos a nuestro Señor. Está listo, la trompeta ya da la señal. Está listo, esperando el juicio final. Vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por tus indicaciones y recomendaciones que son tan claras. Ayúdanos con tu Santo Espíritu y tu palabra a sujetarnos a ella, a cumplir estrictamente lo que tú nos recomiendas. Y Padre, manténnos a salvo. Manténnos a salvo a nosotros, a nuestros hermanos en la fe, a los miembros de nuestra familia, de esta pandemia que asola al mundo entero. Sé con tus hijos y que estos días de tribulación sean acortados para que nosotros podamos seguir predicando tu palabra, diciendo lo maravilloso que eres, lo todopoderoso que eres. Seguir anunciando el amor de tu Hijo Jesucristo. Seguir anunciando que somos templo de tu Santo Espíritu. Padre, gracias por todo. Y bendice a todo aquel que oye tu mensaje. Y que le llenes de consuelo, de fortaleza y de esperanza. Nos depositamos en tus manos. Y pedimos de tu bendición y de tu ayuda. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.